¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. Mientras Jesús enseñaba en el templo, los fariseos le preguntan con qué autoridad actuaba, y Jesús a su vez les pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Ellos pensaban, si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Entonces respondieron a Jesús, no sabemos. Y Jesús les replicó a sí mismo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Esta pregunta de los fariseos, hecha de una manera altanera, entabla la lucha sobre un punto capital, el ejercicio de los derechos que Jesús se había atribuido particularmente en los últimos días, por ejemplo, la entrada triunfal en el templo, la expulsión de los vendedores. Y la pregunta tiene dos partes distintas. La primera era si Jesús tenía poderes personales para obrar así, es decir, si era un profeta, un reformador, en otras palabras, ¿cuál era su misión? Y en caso afirmativo, ¿quién le había conferido ese poder? Jesús no les quiso responder directamente, primero porque su mala intención era patente. Ellos no preguntaban para aclarar una cuestión o duda, sino por malicia. Y segundo, el Señor sabía muy bien que aunque les demostrara su autoridad con milagros, como ya lo había hecho muchas veces, ellos no estaban dispuestos a creerle. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando una persona está empeñada en su idea y no tiene intención de cambiar, ni mucho menos de aceptar que está en el error, no se puede hacer nada. En la vida espiritual, hermanos, sucede mucho esto y es muy triste, porque ante la ceguedad y cerrazón de un alma, no se le puede ayudar. Una persona puede tener los defectos, miserias y pecados que sea, pero si esa persona está abierta a recibir la luz que otro le quiera dar, si esa persona reconoce que necesita ayuda y acepta la que se le da, Dios la bendice y tarde o temprano le ayudará a salir de su estado. Porque si la persona reconoce que necesita ayuda, es porque es consciente de que está mal, de que está en el error. El problema es cuando uno cree que está bien. En ese caso no va a aceptar que nadie le diga lo contrario. Esa persona es esclava del enemigo que la tiene ciega totalmente. Fue lo que le sucedió a los fariseos. Fijémonos que Jesús pudo curar a la mujer adúltera, de la que nos dice el Evangelio que había expulsado 7 demonios, es decir, legiones. Pudo curar a la samaritana, que había tenido 5 maridos. Pudo curar a Zaqueo el publicano, al buen ladrón en la cruz, a muchos pecadores con los que se encontró. Pero si nos fijamos en la vida de todos ellos, cada uno tuvo que reconocer que estaba obrando mal. Zaqueo no se justificó diciendo, yo soy bueno y cumplo bien mi deber. No, dijo, Señor, si a alguno he defraudado, le daré 4 veces más. Luego sabía que había obrado mal. El buen ladrón reconoció que era culpable de su crimen y que merecía el castigo que estaba padeciendo. Pero los fariseos no. Ellos no aceptaban que estaban mal. Creían en su ceguera culpable que los malos eran los otros y que ellos eran impecables. Y con esa actitud ni el mismo Dios pudo hacer nada. Por eso, hermanos, aunque en nuestra vida hayamos cometido pecados y los sigamos cometiendo, debemos reconocer nuestra miseria, pedir perdón a Dios y aceptar la luz que Él quiera darnos a través de otra persona. Solo así el Señor podrá obrar cosas grandes en nosotros y nos podrá transformar y santificar. Él tiene poder y autoridad para hacerlo. Pero el dejarle obrar en nuestras vidas depende de nosotros.